para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, les invito allí a abrir sus escrituras y vamos a hacerlo en un texto bien conocido por todos y es allí en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Vamos a lectura del versículo 1 al 7. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Jonás, amén. Lleva como subtítulo Jonás huye de Jehová. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Gloria al nombre de Jesús. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, he titulado esta corta enseñanza Una orden de parte de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, de pronto mi Dios es tan bueno y maravilloso que en cualquier situación que de pronto hagamos, el Señor nos está hablando. Y de pronto me dijeron sobre la predicación el día de hoy. Y rápidamente llega a mi mente situaciones que el Señor me muestra. Y es como algo que hicimos ayer con mi hermana Consuelo, mi hermana Nelly, mi hermana eh, Verónica y el hermano Gustavo. El Señor nos envió a una tarea, amén, de ir a visitar a un enfermo, un hermano. Y qué bendición poder obedecer y hacerle caso al Señor. Y allí fuimos a llevarle esta palabra de aliento y a llevarle un presente que había traído la iglesia del Señor. Y entonces yo le pido al Señor, muéstrame qué hablo, muéstrame qué quiere decirle a su amada iglesia y el Señor me regala de esta manera el tema, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire, mis hermanos, que aquí inicialmente encontramos una orden de parte de Dios, una orden que le da allí a Jonás para que fuera y cumpliera una misión.
que el Señor le había comendado, hermanos. Pero ¿qué hizo él? No, esto no es para mí. Por aquí que es más derechito. Y bueno, como dice la palabra de Dios, tomó una decisión, o sea, también vino una orden de parte de Dios, pero también hubo una desobediencia de parte de Jonás, amén. Y, y él partió allí, como dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, todos sabemos que escondernos de la presencia de Dios no se puede, porque Dios está en todo lugar, hermanos. Él sabe de nuestro levantar, de nuestro acostar, de donde quiera que vayamos, hermanos. Él está ahí y Él sabe nuestros pensamientos, lo que nos dispongamos a hacer, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y también como dice su palabra, de pronto Jonás dijo, no, ya, me voy de este lugar, viajo para otro lado y ya esto queda así. Pero de pronto a Jonás se le olvidaba que el Señor es el dueño de todo, de la tierra, del mar. Por donde quiera que andemos, todo le pertenece a Dios. Y escondernos de Él, imposible, hermanos. Y como dice su bendita palabra, allí, hermanos, eh, hasta eso me causa curiosidad que dice su bendita palabra que los marineros tuvieron miedo de lo que estaba sucediendo allí cuando se levantó este viento y la nave empezó ¿sí? a tambalear, digámoslo así. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios y echaron al mar los enseres, lo que había en la nave, o sea. Y el patrón de la nave se le acercó y mire, a Jonás se había ido allí a dormir. O sea, él la vio fácil y se fue a refugiar allí, a dormir, hermanos. Y mire que todo eso también le redarguye a uno en la mente. Y uno dice, uy, mire qué pasaje. Pero es que Jonás, ¿cómo va a hacer eso? Pero hermanos, en la vida secular lo hacemos. Hermano, claro que esto no sucede aquí, esto es en otro continente. Hermano, mire, es que le corresponde dirigir, predicar. No, hermano. De pronto a veces nos pasa como pasa a Jonás. Nos da sueño y vamos a dormir. Pero con el Señor, delicado, hermanos. Al Señor hay que servirle. Hermanos, estar presto a la orden que el Señor nos manda. Por eso me dio ayer esa alegría cuando pudimos a visitar allí a nuestro hermano y pudimos orar por él y decirle que no está solo, que el Señor está con él y que nos envió a llevarle un mensaje, una palabra de aliento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mire que el Señor es tan maravilloso que dice también la palabra de Dios, dice que echaron suertes para ver por quién les había venido este mal. O sea, quién era el que estaba, pero el Señor es tan misericordioso, ahí dice suertes, pero el Señor es el que muestra. Gloria al nombre de Jesús, amén. Porque no nos vamos a escapar de esto. ¿Y qué salió ahí? Jonás, venga para acá. Entonces el Señor es poderoso, hermanos. Por eso es que en las cosas de Dios es mejor andar derechitos porque que nos encuentran, nos encuentran. Gloria al nombre de Jesús. Em, También el Señor muestra el porqué de la tormenta, porqué todo lo que tenía que suceder ahí. Y mire
lo bonito que dice ahí en la palabra de Dios, dice que cada uno clamaba a sus dioses. Amén. Irían varios de distintas partes, bueno, pero clamaban a sus dioses y cuando hicieron, ya supieron que era por Jonás y él les contó qué había sucedido y sabían que ya era de ese Dios grande y maravilloso, que con él sí la cosa era en serio. Amén. Y me llama la atención donde dice que entonces ellos clamaron a Jehová y le rogaron, amén, y le prometieron votos, o sea, qué bendición, digo yo en ese momento, qué conversión de ellos, cuando supieron de parte de quién venía esto que estaba sucediendo, hermanos. ¿Y qué le pasó a Jonás? ¿Qué le tocó decir a él? Que era por él y que lo lanzaran al mar. Y ahí sí pasaría todo, se calmarían esas aguas, esos vientos, hermanos, y así fue, porque es que lo de Dios es perfecto, amén, y maravilloso. ¿Y qué lo estaba esperando? Un gran pez, hermanos, un gran pez, y dice la palabra de Dios, que Jonás duró en el vientre de este pez 3 días y 3 noches. Gloria al nombre de Jesús. Y mis hermanos, me pongo a pensar y digo, imagínense ustedes en el vientre de un pez. Y todos sabemos que ese pez no es de la superficie. Es un pez que vive en las profundidades de las aguas. Hermanos, imagínense ustedes en esos momentos la mentalidad que tenía Jonás allá. Y lo dice que estuvo en el seno del Seol, se sentía allá, o sea, él ya sabía que, mejor dicho, hasta ahí, pare de contar. Porque imagínense, en el vientre de un pez y a la profundidad que se encontraba, hermanos. Porque una ballena tiene que estar a una profundidad, mejor dicho, hermanos. Pero qué bendición, dice que él desde el vientre del pez clamó al Señor, hermanos. Pero después de reconocer eso, de que él ya estaba, mejor dicho, ya, o sea, pienso yo, lo puedo decir en mis palabras, que él ya se sentía muerto, que ya no iba más. Pero dice que desde allá clamó al Señor, le clamó. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande? Que el Señor le escuchó. El Señor escucha sus oraciones. ¿Y sabe qué es la bendición más grande, hermanos? Que lo podemos pasar a muchos ámbitos de nuestra vida. Estamos desahuciados, pero ¿qué tal si le clamamos a ese Dios grande y maravilloso? El Señor escucha. Se nos está destruyendo nuestro hogar, ya no hay remedio, ya no esto. ¿Qué tal si le clamamos a este Dios maravilloso que escucha, hermanos? Mire la connotación, mire la grande bendición de lo que implica donde estaba Jonás. Y dice que clamó a Jehová y Jehová le oyó. Amén. Es bueno entrar en estas enseñanzas, en estas lecturas y aplicarle, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Porque es bueno sacar de ahí también todo eso, hermanos. Que no se quedó ahí en esto, en este libro, en esto lo que le sucedió a Jonás, sino también que hay para nosotros. Amén. Porque es que es el mismo Dios. Que hermanos, así estemos ya de pronto, digamos ya no podemos más. Nos van a quitar la vida, nos amenazaron, bueno. Pero qué tal si le clamamos a ese Dios grande y maravilloso. Amén. Y miren lo curioso también. Y él estaba en desobediencia. Jonás le pareció fácil, no, por aquí que es más derecho, me voy, no le... Pero también saben que nos damos cuenta ahí que el Señor es misericordioso, grande, poderoso. Y para él no hay nada imposible. Amén. Dice la palabra de Dios que Jonás clamó
El Señor escuchó y ¿qué hizo? Bueno, le dio la orden al pez, bueno, por favor, va y me lo deja allá arriba. Se lo digo aquí en este idioma para que me entiendan porque así fue, ¿cierto? El pez obedeciera la orden del Señor. Bueno, y va y me lo deja es allá. La palabra de Dios dice, bueno, ahí me lo escupe allá. Y ahí ya fue donde él entendió, ah, es que a Dios hay que hacerle caso. Gloria a Dios. Y a veces necesitamos eso. Gloria a Dios porque es que no hay un pez que nos esté esperando afuera y nos, hermanos, y nos hacemos los que, no, eso no es conmigo, no, 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 no. Y que podamos verlo en la palabra de Dios, pero hermanos, con el Señor es delicada la situación. Y ahí sí Jonás, después que lo escupió el pez allí en esta ciudad, ahí sí fue a hacer la tarea que el Señor le había enviado. Dice la palabra de Dios que la ciudad era, mejor dicho, como 3 días de camino. Y en su primer día le empezó a lo que el Señor le había mandado, que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo más bonito también? El Señor es misericordioso. Miren lo que nos habla aquí, los marineros, los que iban con Jonás, creyeron al Señor porque dice la palabra de Dios que clamaron a Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Jonás, allá en su lecho de muerte, digamos, lo entendió con quién era el dueño del aviso. Amén. Dos. Y la palabra de Dios a lo que lo mandó, porque era una ciudad que ya se había salido de su, ¿sí? Y fue e hizo tal y como el Señor le había mandado a predicar, a exhortar, que iba a ser destruida. ¿Y qué hicieron todos? Ahí sí a clamar, a ayunar, a mejor dicho. Ahí sí dijeron, esto es en serio. Gloria al nombre de Jesús. Hasta el rey, dice la palabra de Dios, que también dio la orden y todos se pusieron, ¿sí? Y qué bendición tan grande. Todos conocemos esta historia, hermanos, de que el Señor es misericordioso. ¿Y qué sucedió con esta ciudad? Que el Señor, al ver la conversión de ellos, que se arrepintieron de sus malos caminos, y al cambiar, Él también se arrepintió de lo que iba a hacer con ellos. Amén. ¿Y qué sucedió? Les perdonó la vida, lo que iba a hacer allá. Entonces mire que el Señor es grande y maravilloso, hermanos. ¿Y qué viene a la vida de nosotros, hermanos? Errores tenemos todos los días, fallas, cosas. Y a veces decimos, o de pronto lo vemos en las personas, amigos que visitamos, donde dicen, no, yo ya eso no quiero saber de Dios, y se sienten a veces de que ya el pecado hace como que ya Dios no tiene misericordia de ellos. Pero no, hermanos, mire que Dios es grande y maravilloso. Y el Señor ve, el Señor conoce la disposición de cada corazón y aquel corazón que quiere buscar de Dios. Y Él es misericordioso. Y así como estas, tanto Jonás como los marineros, como aquella ciudad, no fueron, ninguno fueron, o sea, no murieron. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, grande y poderoso, hermanos. De verdad que, hermanos, lo bonito de meditar en la palabra de Dios es esto, ir mirando la enseñanza, ir esto, pero ir escudriñando, ir mirando que la bendición también está para nosotros, hermanos. Y estamos en tiempos de gracia, hermanos, todavía hay oportunidad. Pero, hermanos, la palabra de Dios es clara. Obedezcámosle al Señor, hermanos. No son tiempos, como dice aquí la palabra de Dios, como Jonás, irse a dormir. Hermanos, hermanos, que nuestros pastores no están
entonces aprovechemos a dormir. No, hermanos, con Dios no es así. El Señor todo lo sabe, hermanos, y nuestro compromiso, nuestra, nuestra lealtad, nuestro deber es con Él, no con un hombre, no, hermanos. Y de verdad que todos, hermanos, atesoráramos esto tan grande, de verdad, de lo que tiene Dios para nosotros, hermanos, y ponerlo en práctica, hermanos, ser diligentes en las cosas de Dios, no rehusarnos a lo que el Señor nos llame, hermanos. Hermano, que por favor vaya, lleve esto, no, hermano, no puedo, mire esto, aquello. De pronto ante uno pues es justificable, ¿sí? Y uno dice, sí, está bien, pero con el Señor es delicado, hermanos, porque el Señor todo lo sabe, hermanos. Y por eso qué bendición a través de la palabra y se habla como es la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es así y no falla absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que una tilde se cumplirá tal y como está, hermanos. Entonces, hermanos, en esta noche es esta exhortación, este clamor, hermanos, de que obedezcámosle a las cosas de Dios. Esperemos en Dios, hermanos. De pronto la vida cristiana así por encimita y eso no, con Dios no, no va, hermanos. Tiene que ser, mejor dicho, hermano, en lo que podamos estar diligentes en las cosas de Dios, hagámoslo, hermanos, con amor, con entrega en las cosas de Dios, hermanos. Que no nos pase como Jonás, hermanos. Porque en esta vida secular no puede ser un pez, hermanos. Nos pueden suceder tantas cosas y a veces ni las entendemos. Nuestras familias, puede pasar algo, aquello. Hasta que el Señor no nos empieza a hablar y dar a entender, ay, vea que es que, Señor, perdóname por no servirte. Señor, perdóname porque me parecía como Jonás, mejor irme de acá y de pronto como dormir. Pero se me olvidaba que tú eres un Dios grande y maravilloso, que tú eres el dueño de la vida, que sin ti nada podemos hacer y qué bendición poder entender y decirle, Señor, perdónanos por tantas fallas, por desobedecerte en muchas situaciones, en poner pretextos de pronto en cosas, en, en desobedecer las órdenes, Señor, como nos mandas, que nos congreguemos cada día, que estemos orando mientras Él venga, que no son tiempos de dormir, que es tiempo de buscar de Dios, que vayamos a predicar esta palabra de salvación. Es un mandato que el Señor nos ha dado y, y de pronto nos pasa eso. El Señor nos envía, bueno, vayan a predicar, vayan a llevar este mensaje. No, es que tengo que irme como Jonás. Ya pagué el pasaje, tengo que irme para allí, para allá. Y de pronto el Señor por allá donde vayamos nos muestra y nos hace entender y decir, ay, de verdad, Señor, perdóname porque me habías mandado algo y de pronto mi necedad me ha traído a esto, pero Él es misericordioso y Él es perdonador, hermanos. Él, así como sucedió en esta historia, también la pasa con nosotros. El Señor es misericordioso, hermanos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe qué podemos hacer y lo que no podemos hacer, hermanos. O sea, hermanos, Él sabe si nuestros trabajos nos impiden estar en los servicios. No nosotros, nosotros decimos sí, tranquilo, hermano, no. Pero el Señor lo sabe, hermano. Que no, que llegó muy cansado, que bueno, descanse, duerma, duerma como Jonás.
Pero ¿qué pasa cuando lo está esperando ese gran pez? ¿A quién le tiene que clamar? Al Señor, como hizo Jonás. Ahí sí es directamente con el Señor, que sea misericordioso y le permita salir otra vez de ese pez y regresar y hacer lo que el Señor nos había mandado, hermanos. De verdad que esta ha sido esta corta reflexión en esta noche, mis hermanos. Les invito a estar sobre sus pies y, hermanos, recordarles, hermanos, que como repetíamos en este versículo que decíamos, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Y, ¿y por qué digo este versículo, hermanos? Porque a veces pensamos que la palabra de Dios es sencillamente como el pasaje de Jonás. Ah, es que mire lo que le sucedió a Jonás. Y uno dice, pero mire, si Jonás hubiera hecho caso, si hubiera hecho así, esa. Pero es que a la vida de hoy es el mismo Dios. No ha cambiado nada, hermanos. Y ahora esto es para nosotros, hermanos. Y como lo decía, ya no puede ser un pez ahí, puede ser otra situación. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, pero es exactamente lo mismo. Es sencillamente obedecer a las cosas de Dios, hermanos. Esperar en Él y clamar a Él día y noche. Que nos guarde, que nos bendiga, que guarde nuestra vida espiritual, hermanos, para poder estar en las cosas de Dios, hermanos. Entonces, les pido de manera especial, hermanos, que no desfallezcamos en esto, hermanos, en las cosas de Dios. El Señor no nos tiene aquí sencillamente para ocupar un lugar, no. Nosotros hemos sido escogidos para una misión y es llevar esta palabra de salvación a muchas personas que lo necesitan, hermanos. Jonás tenía que ir a avisar algo, hermanos, precisamente para que se salvaran. Y hoy, cualquiera de los que estamos aquí, podemos ser ese Jonás, que tenemos que ir a decirle a alguien, Cristo te ama, te quiere salvar y necesita que se vuelva a los caminos de bien, que busque de Dios, hermanos. Entonces, Iglesia del Señor, esta ha sido esta corta reflexión en esta noche. Y le pido que hagamos una oración especial ante Dios para que Él nos permita y nos perdone a veces de tantas fallas, de tantos rechazos, de tanto desobedecer a Dios, de fallarle, de no servirle, y que nos permita, así como sucedió con Jonás, de llevar a cabo esa orden que Él nos ha dado, de predicar su palabra, hermanos. Que Él sea teniendo misericordia de su amada iglesia. Iniciemos esta oración.